idas y venidas, ¿no? Sino que bueno, bien... pero algunos temas que de alguna forma, en algunos temas que tenían coincidencia, iban por el lado, por ejemplo, de protección del medio ambiente, la lucha reforma del anticorrupción. sistema político electoral, hemos tenido una elección bastante atípica, creo que nadie se ha sentido satisfecho con el desempeño que se ha podido tener y que más bien tenemos que avanzar hacia una reforma del sistema de partidos políticos para que estos realmente sean representativos, para que estos no sean estos cascarones que sentimos no terminen representando mucho a las personas. Entonces, ¿cuál es la propuesta principal desde Frente Amplio? Mira, una primera cosa en relación a la dinámica que tienen los partidos políticos es que tiene que haber procesos de democracia interna que realmente permitan que quienes terminan siendo los que postulan a cargos de elección popular sean representativos, o sea, tengan una dinámica de haber pertenecido a una organización política, que la construyan, que no únicamente lleguen porque pudieron tener la posibilidad de, no sé, de optar por un cargo por la influencia económica que tienen, o en fin, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de prácticas de fortalecer la democracia interna van a ayudar a que los partidos se consoliden, ¿no? Bueno, pero así como hay coincidencias, hay puntos en los que no se han puesto de acuerdo, sin duda. Sobre todo el tema económico, sí. ¿verdad? El fin de semana Verónica Mendoza había criticado a Peruanos por el Cambio por el hecho de haber elegido a Alfredo Torne, digamos, más precisamente a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? ¿Por qué es que Alfredo Torne no convence al Frente Amplio? Mira, porque nosotros tenemos claramente una mirada diferente de lo que tendríamos que hacer con el manejo económico del país. ¿Quién sería una mejor carta? Mira, yo no soy una persona en concreta que pudiera asumirlo, pero lo que sí te digo es que tenemos una mirada de lo que quisiéramos que el país tenga en términos de manejo económico, ¿no? Y yo creo que algo que es parte de un consenso, y espero que sea expresado luego en estos 5 años, es que no podemos seguir con esta idea de piloto automático, ¿me entiendes? Hemos crecido efectivamente económicamente gracias al enorme precio de los minerales en el mercado internacional, pero eso es un precio que ya no está vigente. Entonces ya no podemos simplemente seguir o hacer que la economía mantenga un curso en el cual no hay necesariamente desde el Estado y desde el gobierno algún tipo de iniciativa para aprovechar ese crecimiento enorme, para diversificar la economía, por ejemplo, para fomentar, no sé, la inversión en ciencia y tecnología, para que al mismo tiempo ese crecimiento económico beneficie a los trabajadores de nuestro país, cosa que no ha ocurrido. Entonces yo creo que ahí tenemos diferencias sustanciales. No se trata de personas, se trata de miradas sobre el país. Claro, y en esa mirada hacia el país, yo recuerdo que en la campaña electoral una de las propuestas del Frente Amplio era incluso crear un ministerio, a propósito de lo que mencionaba, de ciencia y tecnología. ¿Esto también va a ser propuesto, va a ser llevado esta tarde como una sugerencia? Mira, no sé si en detalle, porque evidentemente estamos tratando de priorizar del conjunto de cosas que, por ejemplo, nosotros hemos planteado o planteamos en el caso de que hubiéramos sido gobierno. Claro. Es claro que hemos hecho una priorización, pero sí nos parece clave que no desaprovechemos esta oportunidad que ha dado el pueblo peruano de profundizar esta democracia. O sea, creo que uno de los debates más importantes que se dieron a la hora de definir la elección han sido justamente si queremos un país en el que esta democracia, que sentimos que todavía es bastante débil, empiece a consolidarse y que no solamente hablemos del buen crecimiento económico del Perú, sino que sea un país en el que las instituciones funcionen, en que este crecimiento realmente beneficie a las mayorías. Pero que no vaya acompañado también de más burocracia, es lo que señalan algunos. Un Estado eficiente, moderno, transparente. ¿Qué opina usted de la creación de nuevos ministerios? Mira, yo creo que no pueden ser tomados esto simplemente como un asunto de ir satisfaciendo demandas, ¿no? Porque, claro, hay una demanda, por ejemplo, enorme de las regiones. Entonces, creamos un ministerio de las regiones. Yo creo que la medida va más allá del nombre. O sea, la medida tiene que ir más bien dándole forma a articular este conjunto de oficinas que hay dentro del propio gobierno. Dentro de la PCM, por ejemplo, hay una Secretaría de Descentralización que la verdad se ha ido reduciendo en peso los últimos años. Hay también una Secretaría de Gestión Pública, de alguna manera ha tratado de articular justamente el funcionamiento de las regiones. Entonces, todo ese conjunto de tareas que se tienen que dar dentro del Ejecutivo tienen que ser articuladas y tienen que ayudar a potenciar justamente el trabajo. Nosotros sí podríamos hablar de fortalecer también ese proceso de descentralización que tiene que haber en el país. Ahora, con relación, Indira, antes de la segunda vuelta, usted señaló que frente al fujimorismo ustedes iban a hacer oposición y que incluso usted veía a Peruanos por el Cambio, a Pedro Pablo Kuczynski, muy cómodo con la opción del fujimorismo. Esta impresión ha cambiado y en todo caso, hoy que ya se saben los resultados, ¿cuál va a ser el rol del Frente Amplio en el Parlamento? ¿Va a ser oposición, como usted lo señaló, en abril de este año? Sí. Mira, yo esa afirmación la hice, además, después de la primera vuelta, evaluando qué era lo que tenían
o qué era lo que esperábamos de quienes estaban en carrera en ese momento para la segunda vuelta. Y yo creo que se dio un cambio, sí, de actitud en el equipo del señor Kuczynski, en el propio señor Kuczynski, en relación a su rol frente al fujimorismo. Y es claro que ese cambio en actitud fue finalmente el que terminó posibilitando su triunfo. Creo que la ciudadanía vio claramente que él estaba dispuesto, sí, a confrontar estos elementos y estos aspectos negativos y antidemocráticos del fujimorismo, y finalmente eso es lo que determinó su posibilidad de ganar la segunda vuelta, ¿no? Entonces creo que hay un ánimo diferente con el cual entramos a esta nueva etapa. El Frente Amplio va a ser oposición porque ese es el mandato que hemos tenido de la gente que votó por nosotros. No hemos sido elegidos para hacer gobierno. Pero sin duda... pero desde el Parlamento últimamente estaba un poco la polémica de que sí realmente está escrito en alguna parte que quienes pierden tienen que ser oposición. No, sin duda, es no una opción necesariamente política. Porque en el Parlamento la principal labor es la de fiscalización. Así es, y la de representación. O sea, creo que, claro, exactamente, pasa más allá de como tú dices, el de contraponer, sino el de representar. Y entonces nosotros sentimos que las demandas, que evidentemente no necesariamente se han reflejado en el proyecto del señor Kuczynski, son las que nosotros queremos representar. Si eso va a implicar que no lleguemos a algún tipo de diálogo o de coincidencia, yo creo que no. O sea, se puede ser oposición teniendo una identidad muy clara, teniendo además una agenda muy clara por la cual luchar. ¿Hasta qué tiempo puede darse una tregua? Creo que no tiene que ver con treguas, porque no es un asunto de empezar a confrontar simplemente para ver si generamos otro escenario de discusión o de polarización. Simplemente se trata de poner sobre la mesa con claridad cuáles son los puntos en los cuales, por ejemplo, el Frente Amplio va a trabajar y siente que podría haber coincidencias con otras fuerzas políticas. Si eso nos lleva a algún tipo de coincidencia, en buena hora. Yo le preguntaba en el ánimo del tiempo, en el ánimo de que también usted había señalado de que deberían de alguna forma presidir las comisiones de fiscalización e inteligencia las fuerzas que, el oficialismo, ¿verdad? Las fuerzas que van en este sentido, las fuerzas de oposición, pero que la presidencia del Parlamento tendría que ser del oficialismo. En ese escenario que usted de alguna forma ha planteado, de alguna manera diera a entender que se está diciendo démosle un tiempo al nuevo gobierno para que pueda plantear el trabajo. Yo creo que estamos en un escenario que no se ha visto antes, es un escenario inédito en el cual una fuerza que ha ganado el gobierno tiene una minoría en el Parlamento, y es verdad que eso requiere un tiempo de adaptación. O sea, tampoco nos pongamos ultra, no sé, intransigentes. O sea, sí hay que darle la facilidad a las bancadas que vamos a estar en el Congreso para que tengamos una dinámica que permita así un trabajo coordinado con el Ejecutivo. Eso es absolutamente normal y eso no nos quita identidad. Eso no le quita identidad a ninguna bancada. Yo creo que ahí hay que quitar un poco de intransigencia de parte de quienes sienten que por tener la mayoría ya les corresponde inequívocamente tener una presidencia. Yo creo que eso no nos va a llevar necesariamente a un buen trabajo. Bueno, Verónica Mendoza ha dejado abierta la posibilidad, y bueno, ya lo ha dicho abiertamente, ¿no?, que va a postular a la presidencia el 2021 y que se va a preparar. ¿Ustedes estaban al tanto de esta declaración? Mira, yo no he escuchado a Verónica decir eso, pero en todo caso sí hay una voluntad de un sector grande de la militancia del Frente Amplio, en el cual yo me incluyo, de plantear a Verónica como precandidata nuevamente para una elección interna, que es lo que el Frente Amplio va a tener, porque eso es lo que queremos institucionalizar, un proceso de democracia interna, y que ella pueda participar. Creo que su liderazgo es inocultable, que es un liderazgo potente, que es un liderazgo que nos llena de mucha ilusión a mucha gente, a quienes somos parte del Frente Amplio. Adelantar una candidatura podría ponerla en el centro igual de los ataques, ¿no? Creo que lo que ella ha dicho es con toda transparencia que ese es el camino al que va a apuntar. No necesariamente eso implica que empiece una campaña desde ya. Creo que ahora su rol sobre todo va a estar abocado a fortalecer el Frente Amplio, a que podamos consolidar esta organización que ha nacido hace muy poco, pero sin embargo ha generado mucha expectativa, así que ese va a ser el rol fundamental de ella en este periodo. Bueno, pero me imagino también que en el camino van a tener que aclarar muchas cosas, sobre todo en un contexto de, por ejemplo, en el que se está investigando al gobierno que sale, la investigación a la primera dama, el caso de las agendas. Mira, Verónica siempre lo dijo y lo dijo durante la campaña y fue la única, por ejemplo, candidata que ella levantó su secreto bancario, o sea, esa información no... Claro, no, pero que ha quedado pendiente el tema de primero decir que no era su letra en las agendas, luego decir que puede que haya escrito en las agendas. En ese ánimo, yo me imagino que ustedes coincidirán en que es mejor dejar las cosas claras y someterse, por ejemplo, lo que ella siempre a planteó, cualquier por ejemplo, prueba, ¿no? en medio de la campaña fue que
los órganos encargados de la justicia en el país la citaban para colaborar con esa investigación, ella lo iba a hacer. Y eso es lo que dijo y lo ha reafirmado ahora. Entonces, claro, también es verdad que ella y varios quienes somos parte del Frente Amplio nos negamos a ser parte de esta especie de circo que también hay en relación a este tema. O sea, en realidad hay que evaluar, creo que muy críticamente cómo se está viendo todo este